Creo que uno de los temas más interesantes es cómo se mueve la economía a través de la geopolítica y ver cómo cada vez con la guerra de Ucrania, con lo que está sucediendo en China, con la India, nos va cambiando el panorama del mundo. ¿Ustedes cómo ven, mis queridos Alice y Mauricio? Pues que ya no somos una isla donde ya no nos podemos quedarnos viendo al ombligo, nada más con nuestros problemas. Lo que pasa en un lugar muy lejano llega como aleteo de mariposa hasta acá. Aunque es curioso cómo yo creo que antes del COVID, particularmente, no sé si el alentamiento de la actividad económica había puesto en jaque, y el propio COVID lo hizo, la guerra, la globalización, ¿no? Es un fenómeno que hoy está siendo muy cuestionado Ahora se dice que hay por una sus efectos, deglobalización. porque además los efectos que se esperaban para reducir pobreza no han sido del todo claros para los europeos, americanos. Entonces hoy ves como Más bien como una para todo el mundo, ¿no? se está reavivando Sí, la exacto. regionalización. Y por eso vamos a platicar con el experto, claro, usted lo conoce muy bien, el internacionalista, editor de el área internacional del Economista, pero un gran experto en geopolítica, Fausto Pretelín. Qué gusto saludarles a los tres. No, el gusto Y no un es Gracias, placer Fausto. que me hayan invitado. Felices. Empezamos por hace un año El viaje casi, por el ¿no? mundo, ¿no? Por la guerra. Por O sea, la guerra. se pensó que iba a ser una guerra de corta duración y de pronto ya tenemos casi un año, ¿no? ¿Qué está Hombre. pasando con la guerra? O sea, Con lo el que se tiempo contado. pensaba corto resultó largo y además pues, nos ha costado al mundo más de lo que esperábamos. Sí. Pues bueno, yo creo que la apuesta del presidente ruso fue fisurar a la Unión Europea, yo creo. Y el objetivo final era también pues, enviar un mensaje a Estados Unidos de que continuaba la Guerra Fría, que no había acabado, ¿no? Esta batalla contra Estados Unidos. Y yo creo que se equivoca rotundamente, primero porque ve que o no midió la debilidad de sus Fuerzas Armadas, de cómo emprende ese objetivo de ir sobre Kiev, la capital de Ucrania, pero al mismo tiempo pues no logra con rapidez ese objetivo, ¿no? Ahora, Ucrania tiene la fuerza de los militares o tiene la fuerza, pues ahora sí que de la relación pública y el mundo apoyándolos. ¿Qué está pasando ahí? Tienen la fuerza de Estados Unidos detrás, ¿no? Y de la Tienen la OTAN. fuerza de la Unión Europea, pues de países que le han arrimado el hombro, obviamente, qué decir de Polonia, Lituania, Estonia, que son los países bálticos que tienen el tú a tú con el presidente ruso todos los días. Y Alemania era la gran incógnita. Yo creo que Alemania, la Pero apuesta hasta de... Finlandia y Suecia, ¿no? Acabaron. Sí, sí, Eran Finlandia y sus Suecia grandes- Los nunca hubiéramos turcos que imaginado estaban eso. con dudas. O Alemania. Sí, pero Alemania, creo que la transición de Merkel con el actual canciller Scholz, creo que también aprovecha esa oportunidad, ¿no? El presidente ruso. Y sobre todo, y lo más importante, creo que si no hubiera fracasado Biden en la salida de Afganistán, quizás no hubiera hecho este ataque, me parece. Aprovechó esa debilidad, ¿no? Lo vio a Biden débil, que es un personaje debilitado, no es un personaje con fuerza, a pesar de que Bueno, los cuando lo números... sacan del sarcófago refrigerado se ve fresco, pero a mediodía ya Pues sí. el señor se ve cansado. Se ¿Y ve cansado, entonces? Pero bueno, tiene el control de las máquinas, ¿no? Claro, Que es Estados efectivamente. Unidos. Y en ese sentido las máquinas son súper potentes. Ahora tenemos el caso de esta guerra, pero que además muestra la enorme vulnerabilidad energética de Occidente, ¿no? Particularmente de Europa. O sea, hoy sin estos dos ductos y pretendiendo imponer un precio a un año de distancia al barril de crudo de $60 el barril en Rusia, lo cierto es que los rusos no necesitan venderle a nadie, ya vendían barato y se voltearon con China y con la India. Entonces, ¿cómo ves este cambio en la correlación de fuerzas económicas, donde China y su COVID ha dejado un espacio impresionante al crecimiento de la India, Sí. en el Sí, control claro. de Asia y el sudeste asiático? Y Bueno. yo sumaría ahí nada más qué está pasando con Asia, que además acabas de estar en Japón. O sea, ¿cómo se Sí. reconfigura a partir de esto? Bueno, yo creo que empezando por la parte energética, tan importante es o tan dependiente ha sido Europa de Rusia que ahora le han dado vida y oxígeno a Nicolás Maduro, ¿no? Que eso es también inexplicable. Cómo Inexplicable. después de tantos años ya le dan oxígeno, ya se desenvuelve como un demócrata, ya entrega cartas Lo liberaron credenciales. básicamente, a Guaidó lo dejaron. Lo liberaron ya, Guaidó ya murió políticamente, es un zombie. Guaidó murió el día que firmó un contrato con una empresa para matar a Nicolás Maduro. Y eso fue de alguna manera lo que lo sepultó. Y la oposición, que no existe prácticamente en Venezuela.
Pero regresando al tema Existe de en Miami, más bien, ¿no? en Miami, sí. Más bien. Es como la cubana. O Exacto. en Madrid, ¿no? Y en También. Madrid. Madrid. Y en Madrid, Sí. sí. Pero pierden fuerza, ¿eh? Cuando salen ya del 100%, país, sí. pierden. Veamos a Cuba también, cómo han salido los disidentes que marcharon, se manifestaron el año pasado y ya prácticamente nadie los conoce. Sí, claro. Pero la parte energética es importante porque los ductos, ¿no? Nord Stream 1 y 2, pues era lo que también tenían atado geopolíticamente a Alemania, a Europa, de por sí, a Rusia, ¿no? Dependiendo de Rusia. Y con estas decisiones que fueron durísimas, porque el Parlamento alemán sí presionó mucho, primero a Merkel y después a Scholz, diciendo, oye, pues no podemos jugar con el futuro de nuestra sociedad. Y sin embargo, bueno, Scholz tuvo que dar Esto también el golpe. está, Fausto, también está metiendo, pues ahora sí parte de la agenda de la COP27, de la agenda ambiental global, en la que se pretende descarbonizar, no de lo otro, porque los otros quiere decir que están muy enojados. Sí, pero estamos bien carbonizados, eso es evidente. Sí, está hecho, todo el tiempo hemos estado Todo el tiempo. carbonizados. Sí. Digo, eso- Ahorita esta guerra nos ha mostrado el tamaño de la Pero hipocresía. también ¿sí? tienes esos efectos que están moviendo Ambiental. problemas de Exacto. suministro alimenticio por sequías absolutamente inusuales en lugares donde antes había cultivo de granos, por ejemplo. Argentina, Sí, Brasil. sí. Juega muy En el centro de Pero Estados regresémonos un poco a qué está pasando entre China, India, los que están en medio, en Asia, y hacia dónde se está moviendo esta geoeconomía política. Me parece que es son los símbolos o las primeras reacciones de un cambio del orden mundial, ¿no? Sí, ya no Hablabas estamos hablando de esa globalización al inicio. globalización post caída del muro de Berlín, que nos da 10 años, 2 décadas, casi 3 de crecimiento económico, y hoy pues está trastocado. Y cada vez se están acercando más tete a tete a Estados Unidos y China, ¿no? Y China de alguna forma pues está siendo clara en el sentido de que No ya más no van a Taiwán, dejar ¿no? de crecer de fuerza, ¿no? Perdón. Nada más Taiwán, el conflicto por Taiwán. Taiwán, que también es un conflicto que quizás la guerra de Ucrania fue alentando un poco, ¿no? Retrasando un poco la agenda de China, observando qué pasa desde el Consejo de Seguridad, observando desde desde Beijing o Pekín, qué está pasando con el tema de Rusia y Ucrania, porque ellos iban sobre Taiwán. Ya desmantelaron la democracia en Hong Kong. Ahora dicen que van a crecer un 5%, que estima un 5%, pero este tema del COVID los ha postrado, ¿no? Sí. Fíjate que ese es el modelo que usó Bukele, ¿no? Al inicio de la pandemia, en donde aprovechó para vaciar las calles y controlar la violencia, con el pretexto claramente sobre la mesa, ¿no? Que era Justo te iba a época de preguntar qué había pandemia. detrás, pero ya lo dijiste, o sea, está claro. Sí, que- sí. Hay una obsesión que tiene el presidente chino por el control, ¿no? Y creo que el COVID le da la estrategia más fácil, ¿no? La línea recta entre 2 puntos es la distancia más corta. Pero las movilizaciones recientes lo hicieron Sí, replantearse, ¿no? Sí. La protesta por confinamiento. derechos humanos y laborales en China, creo que también está replanteando qué puede hacer tanto el Y en régimen. provincias que son altamente productivas como sociocapitalista, Guangzhou, toda la zona de Shanghai está verdaderamente en contra. Entonces, tú ver ese tipo de manifestaciones era algo poco probable. Algo único. Y sobre no todo se cuando había visto. estaba regresando 15 años ya, ¿no? En el Politburó, al frente del Politburó. Sí, al frente. ¿Y para cuántos años? Quién sabe cuántos le quede, ¿no? Quiere Ay, quedarse, pues ya como un... ¿Y cómo ves a la India? Sí, Porque pues viene sí, también son- un proceso electoral ahí. Ellos han crecido, son los principales compradores, no China, sino los indios del petróleo ruso. Y Sí. se llevan muy bien con Occidente y son un gran puente para Asia-Pacífico y para Medio Oriente. O sea, a ver, ¿Qué está cuéntanos. pasando ahí? Hasta ya hasta tienen Pakistán un prim- está Ya hasta controlado, tienen ¿no? un primer ministro en Gran Bretaña. Exacto. Es Exacto, cierto. que era lo que le Es faltaba. cierto, ¿no? eso. Ya conquistamos la capital del imperio. mano. Sí, es algo también poco comentado, pero es cierto. ¿Cierto? Y además lo está haciendo bien. Cuéntanos. Llevan Fausto. 2 al hilo ustedes dos, ¿eh? Yo creo que la parte demográfica es importante, ¿no? Es decir, el crecimiento demográfico de la India de respecto a China inclusive es mayor. Se convertirá en pocos años en el país más poblado del mundo. Y eso en términos económicos también está vinculado, obviamente. Ha tenido fuerza, ¿no? El gobierno, el actual gobierno, muy nacionalista, eso sí, con problemas también de manejo del tema de derechos humanos, discriminador.
pero la parte económica sí ha sido pues importante en los últimos años el crecimiento. Creo que eso Aún y en las alianzas. pandemia, ¿no? 7% de crecimiento por Sí. año fue la única economía del La mundo. única. Y Oye. la alianza que tiene con el presidente chino, creo que esa también es importante, ¿no? Es Sí. importante llegar a México, pero también es importante que nos digas cómo se está viendo el mundo desde Japón y pues sobre todo que están ahí en medio de un pues, Polvorín. de un polvorín, que lo quise decir más elegante, pero ya me lo ganaste Sí. y te la dejo Polvorín. porque están Es que ahí. tienen Cuéntanos cómo se ve el mundo al desde loco ahí. de los Rockets. Mira, yo creo que Japón es el mejor ejemplo de que la política exterior no es optativa, es una obligación. Para Japón, a diferencia de países como México o Centroamérica u otros países de América Latina, la política exterior yo creo que es el 80% de su vida de política, en el sentido de que la gran dependencia en términos de seguridad de Estados Unidos y la gran dependencia en términos comerciales y económicos de China tiene que estar equilibrando esas dos posturas, sobre todo las grandes amenazas que tiene por Corea del Norte, obviamente por China. Los movimientos hacia India-Pacífico de China son peligrosos para Japón. Las amenazas continuas del presidente norcoreano de que quiere desaparecer a Corea del Sur y que quiere también atacar a Japón. Pues lógicamente el viaje de Biden hace un par de meses fue para conciliar, ¿no? El primer ministro japonés con el presidente surcoreano, que históricamente han tenido diferencias esos dos países. Se hablaba inclusive de que Corea del Sur, el anterior presidente, más de izquierda, no tenía tan mala relación con el norcoreano, ¿no? Con el dictador. Con Kim Jong-un, y le filtraba información. Y con China, bueno, China como guachicolero les regala petróleo a Norcorea. Entonces, también tienen ahí sus alianzas claras, De amor-odio. interesantes. Oye, y hablando de amor-odio, nada más esto que me parece América importante. Latina, ¿no? Antes de llegar a América, rapidísimamente, el movimiento por los derechos de las mujeres en Medio Oriente puede cambiar el panorama de los imanes y precisamente de los flujos energéticos. ¿Tendrá esa profundidad? Porque ha sido muy En Irán, intenso. ¿no? Sí, en Irán, que Particularmente. no, Los países no árabes había en general. no había existido ese tipo Afganistán. de movimientos. No había Eh, antecedentes. Irak. Con Irán particularmente no había antecedentes de estas manifestaciones. Pues lógicamente, si China cambió su postura ahora con el COVID-0, Irán tendrá que ir, pienso yo, moldeando un poco ese tipo de posturas, pero son tan radicales. El fundamentalismo islámico no sí. tiene paragón. Híjole, ¿Hasta no dónde van a tiene- llegar las manifestaciones? ¿No? Y sobre todo necesita ¿Hasta Y las dónde las van a dejar que capacidades, lleguen? Apoyo porque- occidental, como Ucrania. Pues sí, Necesita apoyo. necesitaría muchísimo apoyo y movilización de armas, porque de defensa y de casi guerrilla, porque las persiguen, las matan y las Sí, aniquilan. triste. Oye, y América horrible. Latina, o Ahora sea, sí. tenemos casi que cerrar, pero Brasil es una gran sorpresa y por el otro lado Pedro Castillo. Bueno, el caso de Pedro Castillo demuestra que Perú no es una anomalía lo de Pedro Castillo, es un país que de los últimos 10 años ha estado en prácticamente Una crisis política siendo permanente. un país fallido, tristemente, porque la Y cultura sigue política... porque inventan sobre invento y entonces nada más están Sí. corrigiendo sobre la Constitución que Sí, quién sabe ya el para qué Congreso va. tiene la llave de salida de express de los presidentes, se la aplican rápidamente. Desde Fujimori, ¿no? Desde Fujimori, sí. Toledo llega después de Fujimori y con Toledo Duran empieza 6 también. años. También está pues el Odebrecht, ¿no? Que es como un rayo que atraviesa en términos de corrupción a varios presidentes, inclusive produciendo la muerte de Alan García, ¿no? Sí, sí, el suicidio, ¿no? México está en un lugar diferente, no sé si mejor, pero sí diferente, ¿no? Respecto a Estados Respecto a Unidos. Estados Unidos y respecto ¿Cómo al estaríamos ahí? balance con... Pues yo digo siempre al TEMEC, y en su caso, o en su momento el Telecán, para México ha sido el seguro de vida. Pues como lo Oh, oye, él es, ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Hay que él es pagarlo. Fausto Pretelín, él es el internacionalista experto, de verdad, en geopolítica y en Gracias. economía política y en todo lo demás. Vamos a regresar con él este fin de año. Muchísimas gracias.